con cierta seguridad atribuirlo más a un elemento genético. Los estudios de semejanza familiar hablan que mellizos idénticos tienen un 100% de relatividad. Entre padres e hijos un 50%, entre grandpadres, hijos, sobrinos, tíos 25%, primos de primer grado 12.5%, segundo grado 6.25% y personas no relacionadas un 0%. Ustedes están familiarizados por sus estudios en undergrad y también en la escuela de los distintos estudios que se hacen con mellizos monocigóticos y disigóticos, mellizos idénticos o no idénticos. Y entonces decimos, si los mellizos idénticos se parecen más que los mellizos no idénticos, ese es un rasgo que está influido más bien por los genes. Si los mellizos idénticos se parecen igual que los mellizos idénticos o menos, entonces decimos un rasgo que está influido por lo ambiental. Parte de los estudios que hacemos con mellizos es ver cómo se comportan cuando están en distintos ambientes. Entonces, mellizos que se han puesto en adopción han dado la oportunidad para ver, tenemos el mismo pool genético y ambientes absolutamente distintos. Entonces, cómo podemos asumir parte del resultado va a ser una expresión que nos ayuda a determinar cuánto del comportamiento, la forma de ser de los rasgos está determinado por lo genético y cuánto por lo ambiental. Tienen una tabla en su slide número 31 que los invito a revisar con detalles y un par de estudios más con respecto a los mellizos en distintas áreas. Generalmente asumimos que los factores genéticos y los ambientales se suman, pero generalmente son interactivos. O sea que no es 1 más 1, 2, pero hay una interacción entre ambiente y genes que producen un resultado distinto. En circunstancias donde los genes tienen la libertad para expresar sus tendencias genéticas, la influencia ambiental, decimos, aumenta. Estoy recién consciente de que estoy con la luz parcial entre ramas de árbol, así que pido disculpas de que parte de la cara se ve clara y parte de la cara se ve oscura. Espero no sea inconveniente mientras ven este video. Entonces, ¿cómo promovemos un modelo que abarque todos estos elementos, que incluya todos estos elementos? Y decimos que la teoría del sistema del desarrollo da un acercamiento del desarrollo sistémico a lo ontológico. El origen y desarrollo de un organismo individual desde el ambiente hasta la vida adulto es llamado ontogénesis. La acción son actos individuales dentro del sistema y el efecto del sistema del individuo, y la coacción, eventos que ocurren y afectan elementos múltiples, elementos de un organismo en desarrollo y su ambiente. Y en este contexto hablamos de una plasticidad relativa. Y ambos términos son importantes. Plasticidad en cuanto a la malleabilidad, la adaptabilidad, y relativa en cuanto al contexto. Hay un límite en cuanto a esa adaptabilidad o malleabilidad. Se refiere a la habilidad de cambio a lo largo del ciclo de vida y a los niveles múltiples de sistemas. A pesar de que los cambios son posibles, son limitados por desarrollos previos y las condiciones ecológicas actuales. Hay dos tensiones. Es posible para los humanos ser maleables. La relación entre cualquier sistema de desarrollo puede facilitar el cambio y puede restringir las oportunidades de cambio. Y vamos a ver, cuando veamos distintas áreas del desarrollo del ser humano, esto es muy claro cuando estudiamos más adelante, por ejemplo, el modelo de Piaget. Mucho del modelo de Piaget está basado en este aspecto: qué tanto la persona trae, qué tanto la persona es moldeada en el ambiente, qué tanto la persona moldea su ambiente, generando otro tipo de cambios. La teoría de sistemas de desarrollo define organismos humanos con plasticidad relativa. Esto envuelve una tensión entre dos elementos: la maleabilidad, como mencionamos antes, la capacidad de los seres humanos de desarrollar dentro de una amplia gama de posibles trayectorias, por ejemplo, desde bailarina hasta dictador, y por otro lado el determinismo o canalización, las tendencias de los seres humanos de adaptarse a ser moldeados por varios elementos de su experiencia, incluyendo experiencias internas. Las respuestas van reduciéndose como consecuencia de esas experiencias, así que partimos con un embudo grande que va reduciéndose a medida de que las experiencias siguen avanzando. ¿Por qué estudiar la plasticidad?
explica la complejidad de los cambios dentro del individuo y legitimiza la búsqueda de las características de las personas y sus contextos que promueven el desarrollo positivo. Hay una duda con respecto a prescribir una trayectoria de desarrollo universal, como lo mencionamos antes, por ejemplo, lo que hace Piaget. Piaget partió de un ejemplo muy reducido y plantea entonces este modelo universal que a lo mejor no toma en cuenta algunas de las diferencias individuales. La regulación adaptiva al desarrollo, cuando las influencias bidireccionales mantienen o aumentan el bienestar de los individuos, entonces son llamados regulación adaptativa del desarrollo. Este es un término que tuve algunas dificultades traduciendo y puse relacionalismo, y perdón con el neologismo, pero la idea es cómo este desarrollo se da en contexto de relación. El desarrollo humano ocurre a través de la interacción de las personas y su contexto a través del ciclo de la vida. Las bases para el cambio están en distintos niveles de sistema y todos ellos son afectados por este tipo de interacción, lo biológico, social, cultural y físico. Las unidades de análisis no es la persona, pero la persona en el contexto, y eso es parte incluso del título de nuestra clase. Decimos el desarrollo va a darse en contexto, en el contexto de relaciones con los demás. Así que desafiando modelos más bien intrapsíquicos, decimos que cuando hablamos del desarrollo, la unidad de análisis es siempre relacional. Parte de lo que queremos desafiarlos en este contexto es cómo pensamos teológicamente en esta área, y parte de la tarea va a ser cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra cosmovisión con respecto a un determinismo o el libre albedrío, que lo plantearemos desde las posturas de vista teológicas de Calvino y el modelo arminiano. ¿Cuáles son factores en los que tenemos completa libertad? ¿Cuál es el grado de libertad? ¿Cuáles son factores que están predeterminados? Sería entrar cómo actúa o opera el pecado, por ejemplo, en nosotros. Es parte de un predeterminismo, está en parte de nuestros genes, cómo se expresa en el desarrollo. Un segundo elemento que queremos desafiar en el contexto de la clase es cómo pensamos en estos elementos en la forma en que nuestra cultura lo ve. Puede que la cultura americana, y siempre cuando hablamos de cultura hay un riesgo de estereotipar, pero puede que la cultura americana tenga una inclinación hacia entender esto de una forma determinada y la cultura hispana una inclinación a verlo de otra forma determinada. No necesariamente va a determinar nuestra perspectiva, pero sí va a tener un impacto en la forma en que ministramos. Por ejemplo, y esto está en su tarea, cuando hablamos de una característica de fatalismo de la cultura hispana, ¿cómo pensamos que hay una especie de predeterminismo? ¿Cómo lo vemos en este diálogo entre lo predeterminado genético y lo ambiental? Así que eso es parte de lo que estamos estudiando hoy día, lo que está incluido en las lecturas, tanto el material, texto, así como los links que están incluyendo. Y de nuevo, estoy súper entusiasmado de este proceso en el que estamos embarcándonos y los insto a quedarse conmigo a través del email o de los foros que tenemos establecidos o del teléfono. Así que espero que la bendición de Dios sea con ustedes.